y a los músicos que tenemos. ¡Qué grande! Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen que Dios es fiel? Aunque nosotros le pifiemos de vez en cuando, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuál es el título de este mensaje? La diferencia. ¿Sí? La diferencia. Y voy a hablar de Ezequiel 37. Y Ezequiel era un profeta que Dios levantó en medio de la cautividad, cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, ¿sí? Y a los 30 años fue llamado a servir en el año más o menos 595 hasta el 570 antes de Cristo. Estuvo él llamado para anunciar algo nuevo de parte de Dios. Y si usted va a Ezequiel 37, desde el capítulo 1 al capítulo 3, habla de su llamado, habla de que cuando Dios lo llamó a él. Del capítulo 4 al 24, habla de las ruinas de Jerusalén, de cómo llegó a ese momento Jerusalén. Del 25 al 32 habla de los castigos de Dios hacia el pueblo que embistió, o sea, hacia los que conquistaron Israel, ¿sí? Y de el 33 al 48 habla de la restauración, del tiempo de la restauración. Entonces, Ezequiel, que quiere decir Dios es mi fuerza, Dios es mi fuerza, fue el profeta el que estaba encargado de anunciar, de declarar lo que Dios tenía preparado para su pueblo. Bien, entonces el versículo 10 del capítulo 37 habla Ezequiel y dice: y profeticé, hablé, declaré como me había mandado, como se me había mandado. ¿Quién le había mandado esto? Dios, ¿no? Y dice: profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Esto está hablando de unos huesos secos. Y volvieron y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. O sea, Dios lo llamó con un propósito a Ezequiel. Ahora, estuvimos hablando el jueves de que tenemos un tesoro, ¿no? Y ese tesoro es el que marca la diferencia en nosotros. ¿Cuál es el tesoro? La presencia de Dios, lo que Dios hace en nuestro interior, ¿sí? Ahora, al ver esto, dice que la palabra en el capítulo 1 dice que la palabra de Dios vino sobre Ezequiel y lo llevó en el espíritu en medio de un valle, de un campo lleno de huesos secos en gran manera. Esto era un ejército. O sea, yo me imagino que este era uno de los ejércitos que actuó en defensa de Israel, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Seguro es que este ejército, por un motivo, fue destruido, fue vencido. ¿Y cuáles son las circunstancias que uno llega a este punto de destrucción? Es que uno se olvida de quién es el que lo llamó y de quién es el que lo escogió. O sea, el pueblo de Israel hasta ese tiempo él venía venciendo una y otra vez todas las batallas. Por fe, ¿por qué? Porque Dios estaba con el pueblo de Israel para vencer. Dios iba con ellos y donde estaba Dios, las batallas eran de victoria. Iban de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Pero algo sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Ellos en un momento se olvidaron de quién era Dios. En un momento dejaron la fe de lado y empezaron a creer que ellos tenían fuerza como para seguir poseyéndolo todo, venciendo en cada una de las cosas. Se apartaron de la fe. Creyeron que en sus fuerzas podían poder lograr algo. ¿Y qué sucedió? En esta batalla fueron derrotados. Ahora, si ustedes leen, dice que estos huesos estaban secos en gran manera. O sea, uno puede decir, a ver, leyendo la palabra, puede decir, Dios podía haber hecho algo antes, ¿o no? Dios podía haber hecho algo antes, pero
de este tiempo seguro habían pasado por lo menos unos 40, 50 años desde que este ejército había sido derrotado. Ahora, Dios toma su tiempo. Dios toma su tiempo. Ahora, este ejército, cuando fue a la batalla, se habrá encontrado sin esperanza. O sea, se habrá encontrado débil en distintas áreas de su vida. Se habrá encontrado diciendo, yo no voy a poder con estas circunstancias. Yo no voy a poder con esta situación. Mi cuerpo ya no me da más. No puedo seguir avanzando. Hasta que llegó el punto en que llegaron a ser destruidos por completo. Y dice que los huesos estaban secos en gran manera. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo, dice, y me dijo, ¿quién? Dios, a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd. Huesos secos, oíd. Si ustedes van a leer los capítulos anteriores, dice que el Dios lo puso en medio de este valle y lo hizo andar alrededor de esos huesos. O sea, ustedes se imaginan parado caminando sobre un montón de esqueletos, huesos por todos lados. Ahora, Dios lo puso en ese lugar y le dijo, ahora tenés que hacer algo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Declarar, dar a conocer el mensaje que yo tengo para darle a estos huesos. Y cuando Dios tiene un mensaje para su pueblo, Dios lo lleva a cabo. Ahora, lo que hace Ezequiel es declarar lo que Dios le dice que diga. Es lanzar la palabra que Dios le dijo que tenía que decir a un montón de huesos secos. En el versículo 3 Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¡Wow! Y él le dice, Señor, vos lo sabés. ¿Qué es lo que va a pasar acá? El único que lo sabe sos vos. Entonces, dice que él no cuestionó, no se puso a pensar si realmente iba a suceder lo que tenía. ¿Se imagina usted diciéndole, a ver, anda a predicarle a un muerto? Ahora, Dios le da una palabra porque tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía? Es que desde las cenizas, desde lo que no es, desde lo que ya no tiene esperanza, de lo que ya está derrotado, de lo que ya está vencido, de lo que ya tiene ni un propósito, o sea, ya no tiene la oportunidad de poder experimentar la vida, Dios le dice, profetiza porque estos huesos van a vivir. Lo que sucedió, lo que te derrotó, lo que te venció, lo que te hizo perder la esperanza, se va a terminar porque yo de este montón de cenizas voy a levantar un ejército. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Y cuando él profetizó, declaró, habló lo que tenía que decir, dice que se escuchó en el versículo 7, un ruido mientras que él declaraba, mientras que él predicaba, mientras que él daba a conocer, y que un temblor hubo en ese lugar y que los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Huesos secos. Yo me imagino que los huesos están desparramados por todos lados y de repente cuando surge esta palabra, los huesos empiezan a correr y a juntarse hueso con hueso. Y se empieza a armar el esqueleto. Ahora eso no queda ahí, porque Dios cuando comienza una obra en nosotros, la completa. Nosotros podemos resurgir de las cenizas y todavía faltar algo de parte de Dios para completar el propósito para el cual nos llamó. Y eso Él lo hace en su tiempo. Nosotros no podemos adelantar el proceso de lo que Dios quiere hacer. Tenemos que esperar el momento específico para avanzar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de los demás. Entonces,
no queda ahí, porque algo faltaba. Y miré, dice el versículo 8, y he aquí que tendones se abrían sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero, en el final del versículo dice, no había en ellos espíritu. O sea, tenían todo. Dice la palabra que la carne para nada aprovecha. ¿Sí? Pero el espíritu es el que da la vida, es el que nos mueve, es el que nos hace avanzar. Nosotros en un tiempo estábamos sin el Espíritu de Dios. Éramos criaturas de Dios, habíamos sido creados por Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús y le dijimos, Señor, te pido perdón por mis pecados, algo sucedió. Esto que era carne solamente se convirtió y pasó a ser hecho hijo de Dios. El contenido que ahora hay en nosotros es diferente, porque Dios nos transformó, Dios nos cambió. Y estos huesos que estaban ahí eran un cuerpo, eran un ejército, pero no había espíritu. Y dice que le dijo, mira, esto no termina acá. Ezequiel, esto no termina acá, lo que yo voy a hacer no termina en este punto, algo más viene. Entonces tenés que seguir hablando, tenés que seguir diciendo lo que yo quiero que digas. Y me dijo, versículo 9, profetiza al Espíritu. Ahora dice, declarale al Espíritu, ordenale al Espíritu, hablale al Espíritu y decile, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, era un ejército que estaba parado, pero todavía estaban muertos. Pero cuando Dios le declaró y él obedeció a la palabra de Dios que fue predicada, que fue anunciada por Dios, él la volvió a declarar sobre esos cuerpos muertos y dice que el Espíritu vino sobre ellos y vivieron. Porque el versículo 10 que declaramos primero dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios puede hacer un milagro en nuestra vida cuando nosotros nos sentimos derrotados. Cuando nosotros no podemos más con nosotros. ¿Y a qué nos anima esto? Es a tener fe. ¿Cuántas veces te enfrentás a circunstancias y a dificultades que perdés la fe? Decís, Señor, ¿será? ¿Podré pasar esta circunstancia? ¿Podré alcanzar algo más? Y Dios a lo que nos anima por su palabra es a la fe. Y dice que la fe viene, la fe no viene, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No buenos consejos. Es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida. Ahora, no es que tenemos que estar todo el día así porque la palabra de Dios dice... No, miren, la palabra de Dios se vive en lo que somos. El contenido, lo que está dentro de nosotros es lo que transforma vidas y lo que cambia. Miren, les voy a contar algo que me pasó ayer, que no escuché Graciela. Ayer la fui a buscar a una de las reuniones que ella hace, porque ella hace arte, pinta y todo eso, y había como 8 mujeres, creo que eran más o menos 8 o 9 mujeres. Entonces la fui a buscar y estaban, como era la última reunión del año, donde enseñaban hicieron algo para compartir juntas, qué sé yo. Entonces me dijeron qué pasa, yo me senté y empezaron a charlar. Y empezaron a hablar y a decir cómo se habían sentido cuando vinieron, cuando empezaron los cursos, y cómo se sentían ahora. Entonces decían, a mí esto me cambió la vida. O sea, le decían, Graciela, yo te doy, no es porque sea ella, no, aunque es la más hermosa que hay, pero es así. Bueno. Ahora, lo que me impactó fue que en todo este tiempo yo no le escuché a Graciela decir porque la palabra de Dios dice. Lo que vi en todo este tiempo de que ella dejaba que surja lo que había dentro. El espíritu que había dentro empezó a transformar mujeres
que estaban angustiadas, mujeres que estaban pasando un proceso de temor, ataques de pánico. Una directora que había salido aún en la televisión, que había sido acusada, la quisieron matar, tuvo que salir, tuvo que pasar un momento difícil. Y estaba ahí y decía, yo te doy gracias, porque me cambió la vida. Pero no le cambió la vida el que esté pintando, haciendo... No. Lo que empieza a transformar es lo que nosotros tenemos adentro. El espíritu que Dios puso en nosotros por su palabra. Eso es lo que transforma y lo que cambia. Por eso digo la diferencia. Ahora estos huesos estaban secos en gran manera y hubo un hombre escogido de Dios que en su tiempo fue y declaró lo que Dios quería hacer y lo hizo Dios. Levantó ese ejército, le dio vida para demostrar que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que Dios hizo. ¿Por qué no le aplaude a Dios? Porque eso es así. Dios es real. Dios es fiel. Estos hombres, este ejército había perdido la batalla. Estaban todos muertos. La familia ya no los podía ver. Estaban perdidos. Pero Dios le dio una oportunidad más. Dios los levantó de los muertos. Así como lo levantó a Jesucristo de los muertos, levantó a este gran ejército para decir, yo soy Dios. Y mi palabra produce en ustedes lo que yo quiero. Eso es lo que hizo Dios. La diferencia era esa. Un profeta, Ezequiel, declarando, profetizando, dando palabra a un montón de huesos. Estos huesos sin vida se hicieron un cuerpo y después se levantaron y tuvieron vida porque el Espíritu de Dios entró en ellos. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Ahora, me encanta otro profeta, Eliseo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21, después de haber estado con un rey, decirle, mirá, a ver, abrí la ventana y tirá una flecha, y cuando sale la flecha dice, saeta de salvación y de sanidad, es Dios, y golpea con las flechas la tierra, y dice que golpeó 1, 2, 3 veces, y se detuvo, y le dijo, si hubieses golpeado hasta 5 o 6 veces, hubieses vencido a los asirios para siempre. Ahora solamente lo vas a vencer 3 veces. Después de eso dice que Eliseo murió. Y versículo 20 del capítulo 13 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron, y entrado el año, después de un año de haber muerto, vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente, o sea, rápidamente, vinieron bandas armadas. O sea que estos hombres estaban enterrando a uno. Estaban haciendo un velatorio, lo estaban por enterrar. Y cuando vinieron estas bandas armadas, dice que súbitamente, rápidamente, habrán agarrado al muerto y salieron corriendo, ¿sí? Y dice, y arrojaron el cadáver, ¿de quién? De ese hombre, en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! Huesos de un pueblo que necesitó la intervención de un profeta para recibir vida. Huesos de un pueblo muerto, de hombres muertos, que necesitó la intervención de un profeta que le dio palabra para que reciban, no los creo, para que reciban vida. Ahora, Eliseo, la diferencia entre Eliseo y lo que hizo Ezequiel fue que él estaba muerto. Eliseo estaba muerto 1 año. Pero el Espíritu de Dios todavía estaba en esos huesos. Y cuando el muerto tocó esos huesos, ¡guau! Revivió, resucitó. ¿Cuál es la diferencia? Es que estos muertos no guardaban la palabra, no entendían las cosas de Dios, no buscaban
buscaban en el secreto a Dios. Pensaron en un momento que sus fuerzas eran suficientes y fueron derrotados. Pero Eliseo, él predicó, anunció, declaró hasta último momento la palabra, estaba lleno del Espíritu, pero cuando murió, aún después de muerto, siguió dando vida. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Si hoy te sentís seco, si hoy te sentís agotado, agobiado, angustiado, sin posibilidad de seguir avanzando, derrotado, el Espíritu de Dios está para levantarte. Su palabra está para sostenerte, para consolarte, para fortalecerte, para que reviva el poder del Espíritu en tu vida, para que des a conocer la vida de Dios a los demás. Y Dios se toma su tiempo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado para que reciba vida este ejército? Pero Dios tenía el momento exacto para intervenir. Pasó un año después de que Eliseo estaba sepultado. Y este hombre seguro que había muerto, pero Dios tenía un propósito. Que la vida de Eliseo seguía ahí, en ese lugar. El poder del Espíritu de Dios seguía en sus huesos para dar vida. Y hoy lo tenemos a Jesús. Hoy lo tenemos a Jesús, que es el dador de la vida, que es el Señor de señoras y Rey de reyes. Él murió y resucitó para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Y para que también la demos a los demás. Por eso digo que tiene que ver con lo que está dentro de nosotros. La diferencia la marca el Espíritu que está dentro de nosotros, para que ese Espíritu transforme los que están al lado nuestros. Los huesos de Eliseo dieron vida a un hombre muerto. Nuestra vida da vida a aquellos que se acercan. La vida de Dios en nosotros da vida a aquellos que están al lado de nosotros. No depende de los que nos rodean, depende de lo que somos en Dios. Depende de lo que está dentro de nosotros, del poder de Dios en nosotros, de la palabra de Dios, la que anunciamos, la que damos a conocer a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que hoy Dios tiene esta palabra para tu vida, para que te levantes y para que des a conocer a Jesús. Para que des a conocer a Jesús. Yo la veo a Graciela en eso. Y yo nunca la vi, parece que soy fanático, ¿no? Pero nunca la vi enojada. Dentro de los cursos, de las clases, de los tiempos que tenemos, yo no la veo. Porque uno puede dar una clase, ¿no? El otro día decía, ¿no? Uno puede estar así. Ah, no sabes el día que tengo hoy. ¿Y saben lo que me encantó? Que ninguna de las mujeres que estaban ahí decía, sí, porque esto, no sé, ¿vieron? No escuchan a las mujeres, ¿no? Pero vieron que a veces la mujer está... ¿no? Acá no, ¿eh? Acá no. Pero que no se ocupaban de las cosas de los demás. No se ocupaban de hablar de otras cosas. No. Empezaron a decir, qué bien me hizo esto, qué bueno es esto. Y eso es lo que está en vos. Esa diferencia la marcas vos. Y si no está en vos, es el momento de decir, el Espíritu Santo, yo lo quiero. Yo quiero recibir vida y sanidad. Yo necesito tu presencia. Yo necesito más de vos. Y yo le digo, Señor, yo cada día necesito más. Cada día necesito que Dios me enseñe algo más. Cada día, yo no sé, hasta que me vaya, yo sé que voy a estar aprendiendo, pero cada día Dios me tiene que enseñar algo nuevo. Porque estamos en este frasco. ¿Quién es perfecto? Levante la mano. ¿Quién es imperfecto? Pero el Espíritu de Dios está en nosotros para darnos vida y para que esa vida también sea compartida con otros, para que vivamos lo que somos en Él. Pues así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que yo te voy a pedir que cierres los ojos, y que si estás teniendo una batalla solo, si estás teniendo una batalla y enfrentándola con tus fuerzas,
Diga, Señor, yo necesito tu voz. Necesito oír tu palabra. Necesito oír la voz de tu Espíritu en el momento exacto, en el momento justo, donde vos querés hacer algo en mi vida. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que te muevas en esta hora, en este lugar. Señor, ¿cuántas veces nos equivocamos queriendo enfrentar distintas áreas de nuestra vida con nuestra fuerza? Y nos olvidamos de que vos nos diste vida, de que sos nuestro pronto auxilio, nuestra fuerza, nuestro escudo, de que sos nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio. Señor, en esta mañana nos despojamos de todo esfuerzo propio, nos despojamos de toda desesperanza, de toda angustia. Señor, lo ponemos en tus manos. Nuestras enfermedades, nuestras fallas, nuestros errores, lo queremos poner en tus manos, Dios. Y te pedimos perdón, Señor, en esta mañana y te decimos, queremos más. Queremos más de tu Espíritu. Queremos más de tu gracia. Queremos más de tu amor, Dios. En el nombre de Jesús, vos sos nuestra fuerza, Señor. Vos sos nuestra fuerza, Dios. Señor, tu poder se perfecciona en cada una de nuestras vidas. Señor, empieza a obrar milagros en esta hora en cada uno de los cuerpos que están acá, Señor. Señor, empieza a correr el fuego de tu Espíritu, Señor, desde los tuétanos, Señor, empieza a sanar, empieza a obrar, empieza a limpiar. El Espíritu Santo de Dios empieza a tocarlos. Señor, empieza a obrar con poder, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, desbarato toda obra del diablo, deshago toda organización de Satanás sobre los cuerpos, sobre las vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, deshago toda preocupación. Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Declaro en el nombre de Jesús que somos un ejército lleno de tu Espíritu Santo para dar a conocer este mensaje, Señor, de salvación aquí y en cada uno de los rincones de la tierra. Tu palabra corra y sea glorificada, Dios, y transforme vidas. Señor, levante vidas, resucites muertos, traiga sanidad y medicina sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios, porque vos lo hacés. Gracias. Muchas gracias. A ti te damos la gloria, Dios. Te damos la honra, el poder y la victoria por tu amor y por tu bondad. Amén. Amén. Denle un fuerte, fuerte aplauso a Jesús, que Él se lo merece. Qué bueno. Dejemos que la vida de Jesús fluya en nosotros, ¿sí? Está ahí. 2 anuncios. Este jueves tenemos un culto, una reunión especial de voluntarios. Estamos todos invitados, así que vengan. Pueden traer a alguien invitado también, ¿sí? El domingo. Aplauso al domingo. El domingo. Fiesta. Nuestra fiesta de Navidad en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora a las 12 del mediodía. Quedan pocos lugares. No se quede sin su lugar. Pueden mesa de informes preguntar porque yo no sabía cómo esta tecnología hay que anotarse, así que puede preguntar si va a ir con alguien, anótese que quedan pocos lugares. Así que nos preparamos. El domingo a la mañana nuestra reunión aquí no va a ser, sino que vamos a estar todos allá en el teatro, y a la noche, por supuesto, 19 horas acá en la iglesia, la cafetería, y 20 horas reunión general de la iglesia. Que tengan un buen y hermoso día.